no quiere hablarme, es su tormento verme partir. Le voy a pedir a Dios que si muero en lejanía, mi cuerpo entierren aquí y estar por siempre en la tierra mía. Si mi ruego es un fracaso, al menos pueda volver para recoger mis pasos. Ok, muy buenas tardes compañeras y compañeros. Vamos a hacer hoy la última sesión del semestre de las conversaciones sobre asuntos de campo con el profesor Andrés Ospina como invitado. Él nos acompañó ya antes de la pandemia, como 2 años antes de la pandemia, nos acompañó en una de estas sesiones cuando el asunto era presencial y ustedes todavía no existían, la mayoría, algunos existían, pero estaban chiquitriticos. Y nos acompañó en una sesión que hicimos en el Salmona. Entonces nos había hablado de los nazarenos de la celebración de Semana Santa en Tunja. Hoy nos acompaña con una otra conversación producto de su prolongado trabajo de campo y de las discusiones a las que se ha visto enfrentado por una vida académica particular llena de azares como las de todos nosotras y nosotros. Porque uno nunca investiga lo que uno quiere, sino lo que puede, teniendo en cuenta un poco como los avatares de la vida. Entonces, le damos la bienvenida a Andrés, pero antes de esa bienvenida a presentarlo. Andrés es doctor en antropología de la Universidad de los Andes, maestro en antropología de esa misma universidad, antropólogo de la Universidad Nacional, y tiene una vastísima experiencia de trabajo como profesor en distintas universidades, incluidas las 2 primeras, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad del Tolima, la Nacional Los Andes, y seguramente alguna otra que a mí se me escapa. Su trabajo ha explorado distintas aristas de la antropología, siendo la dimensión histórica de la antropología uno de los lugares favoritos de su reflexión. Cuando Andrés era un muy joven antropólogo, publicó en la revista Maguaré un ensayo bellísimo que yo siempre recuerdo como de las mejores cosas que se han publicado por antropólogos jóvenes en estas revistas, que se llamaba El general Tulio Barón de Paso por mis pasos, y era un ensayo bellísimo de un joven yendo en bicicleta desde Ibagué hasta Armero, o hasta donde era que iba, hasta Venadillo, hasta Alvarado nomás. Yo pensaba que iba hasta Armero porque yo siempre esperaba un poco más. Pero sí, era una chimba de ensayo. Era una chimba de ensayo porque hace algo que hace Andrés en todos sus trabajos, y es una mezcla muy sofisticada de etnografía y de exploración documental y de especulación histórica. Y creo que parte de la gracia del trabajo de Andrés, que ha sido contagiosa para muchos y muchas de quienes lo hemos acompañado, es una capacidad increíble para la especulación, una especulación que a veces puede sonar, digamos, exorbitada, como por fuera de órbita, pero una vez uno empieza a ponerle cuidado, advierte la filigrana de su reflexión. Entonces, de nuevo, como siempre, bienvenido a este lugar que siempre lo quiere y lo respeta, Andrés. Vamos a ponerle cuidado. El trabajo de Andrés del día de hoy se llama Los gestos y la muerte, trazos de una cultura patrimonial y absurda. Entonces, bienvenido. Voy a traerle tinto. Bueno, gracias. Esa es la mejor parte de lo que ha podido decir Luis Alberto. Pues muchísimas gracias a Luis Alberto, a Sofía y a ustedes por esta posibilidad, dejémoslo, de
conversar, ¿sí?, sobre unas líneas, sobre unos puntos que quiero compartirles y que de alguna forma pueden situarse en más que un trabajo. Normalmente ustedes escucharán que sus profesores o los investigadores le dicen, es que mi problema de investigación, mi problema de trabajo es tal y yo estoy en tal etapa de mi problema o mi proceso de investigación. Podría ser un poco así, pero también, y significativamente, lo que quiero compartirles hoy, y la razón mucha tiene Luis Alberto, es un poco de situaciones azarosas en términos de las búsquedas que uno sigue haciendo, como tanteando destino, encontrándole como formitas a la vida que uno hace. Parte también el tema laboral, parte también las preocupaciones personales, las propias apuestas que uno hace como ser humano, y otro poco también relacionado con los azares y las incertidumbres que a todos nos han venido tocando, especialmente en esto que a veces puede parecer cliché, pero uno tiene que seguirle buscando el lado significativo, el lado reflexivo, que es todas esas transiciones a las que nuestras vidas se han visto lanzadas con todo el tema de la pandemia, algo que es paradójico, si se quiere, todos los que acá trabajamos en investigación social, en ciencias sociales, y es hablar de una lógica de vida en contexto o en medio de un aislamiento social. Yo recuerdo que la primera vez que escuché el término, no, es que la política del gobierno, cuando no sabíamos cómo era la pandemia, cuál era su impacto, pero sabíamos que había algo que era importante y que no sabíamos muy bien, entonces empezaban a hablarse desde las instituciones, muy seguramente en ese también pasó, de que había que poner en práctica el aislamiento social, y entonces los que estudiábamos ciencias sociales también teníamos que aislarnos, y entonces todo lo que hacíamos con otros empieza a cortarse, empieza a quebrarse, y eso nos genera muchas cosas, muchas angustias, desde las típicas de cuánto tiempo duramos encerrados en las casas, cuánto tiempo, no sé, nuestros empleos, hablo de pronto algunas cosas, estaban en la incertidumbre, nuestros estudios estaban en la incertidumbre, nuestras vidas en términos de lo mínimo, de lo esencial, de venga y si me enfermo, venga y si me enfermo y no sé que estoy enfermo y enfermo a otro, y entonces unos sentimientos bien complicados de la culpa, de la inquietud, de la expectativa, de la incertidumbre. Entonces, un poco en esa dimensión es que han pasado algunas cosas que tendrán que ver con, bueno, como punto de partida, algo mucho antes, que es el texto no sé si de pronto lo pudieron revisar o algo, un capitulito de un libro que tengo, producto del proceso de investigación, con el que me gradué del doctorado, alrededor de la forma en que se asume y se corresponde con la muerte o con las ideas en torno a la muerte de un pueblo que es el pueblo Nazahuesh del sur del Tolima. Es un punto de partida, pero insisto, hay una serie de elementos que le van poniendo, yo no sé si color, yo no sé si distorsión, a alguna serie de ideas que desde hace un rato vengo trabajando y que se van sazonando de acuerdo a estas circunstancias. Entonces, ¿cuál es, digamos, el punto de partida que yo quiero como plantearles a ustedes y en el cual podemos empezar a encontrar o a coincidir, no solamente en lo que yo les estoy votando, sino también en situaciones que muy posiblemente también estén cabalgando por la vida, por los espíritus de ustedes? Esta idea primaria, y es asumir que la muerte, ahorita miraremos qué es la muerte, qué dicen de la muerte, con eso, con qué come. La muerte comprende o contiene un valor. Y esto, pues hay que irle dando como forma para ir entendiendo las cosas. Resulta que cuando nosotros en nuestras biografías, en la historia de nuestras formas de hacer la existencia, muchas gracias, normalmente tenemos unos momentos o unos referentes que son críticos o significativos y que marcan como los ejes, los momentos críticos de nuestra vida. Los antropólogos mucho han hablado sobre el tema, se hablan de los ritos de paso,
de los momentos críticos o liminales en la existencia, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo tienen muy claro. Y pareciera ser que hay algunos, por lo menos, sobre todo con ustedes, con públicos jóvenes, de este lado para acá ya no lo somos tanto, donde la muerte va a tener un lugar, muy posiblemente no la propia, porque lo normal es que, pues, si estamos acá es porque no estamos muertos, y aparte de eso, porque pues tenemos dentro del ciclo vital la idea de que, pues, en los primeros años de la vida y la existencia de la muerte, pues no es un tema común, sin embargo está presente. ¿Cómo está presente? Está presente, digamos, desde elementos o situaciones críticas. Algunos se nos ha ido, amigo, familiar, persona significante, referente, y cuando esa persona pasa la circunstancia de su muerte se vuelve referente. La memoria tiene unas formas muy complicadas de funcionar, y por ejemplo puede pasar que usted va por la vida común y corriente olvidándose de un montón de detalles, siendo despistado de un montón de situaciones, pero hay un hito o hay un referente crítico como la muerte de un cercano, y es casi si se quiere como una criogenia del tiempo o de la duración, por lo menos, donde usted siente que algo pasó y todos los detalles relacionados con esa situación crítica empiezan a ser relevantes. Cómo ibas vestido, con quién estabas acompañado, llovía, no llovía ese día, qué estaba pasando. Empieza a tomar forma y le da contenido a una impresión que con el tiempo y la forma en que la memoria se constituye se vuelve una narrativa, una referencia donde muy seguramente, si tuviéramos la oportunidad de empezarnos a contar el rollo de nuestras vidas, ese tipo de situaciones significativas van a aparecer, van a emerger, también se llamaría, y son manifiestas, son importantes, bastante. Y con el tiempo incluso va pasando algo que las vamos, si se quiere, matizando, otros podrían llamar romantizando, pero ustedes se dan cuenta que habrán ciertas situaciones de estas con ciertos personajes que todavía con el tiempo van tomando más forma, a veces formas heroicas, a veces formas especiales. Asimismo ocurre que habrán otros, en este caso muertos o situaciones en relación a la muerte, que no importarán tanto y perfectamente serán como tantas otras cosas en la vida, olvidando, descartando. Pero algunas se nos van a mantener como un eje referente. Esa es la primera manera de indicar que si son referentes, si son significativas, tienen un valor. Ya miraremos en detalle a qué estaríamos hablando sobre tipos de valores o formas de valores de esos muertos, de esas muertes. Pero partamos de qué importa. La segunda es una manera en la que nosotros, de una forma constante, pues morimos, ¿sí? Morimos orgánicamente, morimos fisiológicamente, y hay muchos elementos de nuestra vida social que podríamos referirlos, que podríamos pautarlos como un conjunto de pequeñas muertes. Y esas pequeñas muertes, paradójicamente, son las que le van dando forma y referencia a los momentos de la vida. Los ritos de paso, en efecto, pueden leerse como transiciones que siempre implican muerte, ¿sí? Pequeñas muertes o muertes fijas, como el que en una menstruación, la que era pues una niña del sentido fisiológico y también simbólico, y pasa a otra condición una vez transitado ese ritual, ¿sí? Y se muere parte de la persona cuando un nuevo rol se asume, ¿no? Bueno, puede pasar de esa manera, que es la más significativa, pero también la vida fisiológica es muy fuerte en ello. Pequeñas muertes, no sé, recordemos, ¿alguno de ustedes todavía le cae un diente de leche? Pues en principio no, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿y qué hacía uno con esos pequeños referentes, esos testimonios de, no sé, la impresión de sacarse un diente a los 7 años, que mal que viendo le da, que mal que viendo lo recordará, pero implica que sale otro? Entonces esas pequeñas muertes, los dientes de leche, dan paso a otras cosas, que no será lo mismo cuando más adelante, pero más que después uno piensa que es mucho y al final no es tanto, cuando las piezas dentales por X o Y razón se pierdan, ahí sí definitivamente, o cuando hayan cambios significativos en la vida orgánica. Entonces en serio, que me pasó un pequeño accidente hace como unas 2 semanas, mordiendo un metal sin querer queriendo así fue. Entonces nada, la cosa fue mínima, fue muy pequeñita, pero era como sentir, ay, fue madre, un diente permanente, algo se tocó y es el de para siempre. Entonces era como esa impresión de que cualquier otra cosa que pasara, y si nos han tocado esas cosas,
un postizo, una adecuación, una readaptación o lo que sea, entonces uno va a sentir, madre, algo en mí ya no es lo mismo y poco a poco me estoy acercando a un punto de no retorno, ¿sí? Pequeñas muertes que nos van hablando de un proceso más dramático, si se quiere. Pero miren, la misma fisiología lo permite comprender de esa manera. Yo no, perdón que soy un poquito como desatento o más bien despistado para el tema de referencias puntuales cuando no son temas de antropología o ciencias sociales, pero sí hay una gente muy dura que hace unos cálculos que tienen que ver con más o menos cuánto es el tiempo que tardamos nosotros haciendo una sucesión completa de todos los elementos que componen nuestro cuerpo, nuestro organismo, desde lo que compone cada uno de los ejes, no sé, mitocondriales en una célula, etcétera, etcétera. Y más o menos el tema es que algo es completamente diferente en usted, de acuerdo a la versión anterior, en un tiempo que no va a pasar más de los 2 años, ¿sí? Entonces, cualquier elemento dentro de lo que ya es un marco de referencia, la información genotípica que usted tiene, todo el proceso orgánico que eso implica, es que posiblemente unos 2 años después, todas sus células, todos los elementos que ya no existen propiamente, se renovaron, se regeneraron hasta donde se puede, ¿sí? Y simplemente lo que es su propia unidad, su propia persona, su propia memoria, orgánicamente implica otra cantidad de elementos. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque finalmente el hecho de la muerte como, digamos, un proceso, paradójicamente se vuelve referente en términos de cómo se fijan elementos que significan la vida y cómo ella misma va dando cuenta de esa idea de cambio, de transformación, pero al mismo tiempo de seguimiento, de sucesión que tenemos las personas, los seres humanos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en términos colectivos, algunas situaciones similares van ocurriendo, ¿sí? Van ocurriendo, ¿de qué manera? Les decía un poco que nosotros tenemos unos juegos bastante interesantes con la memoria, y aparte de la memoria, los seres humanos tenemos una situación bastante complicada y son como ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertas herencias, ahorita hablaremos también de detalle de la herencia, ciertas herencias de la forma moderna, de la forma romántica de asumir la existencia misma, que se vuelven un poco complicadas. ¿Qué quiero decir? Todos, por ejemplo, moriremos, una certeza que aquí no hay que repetir mucho, y sin embargo todos tenemos una... el tinto. Pensé que era... Bueno, para no perder el viaje. Todos tenemos una impresión que la verdad se matiza un poco más en estos tiempos, pero todavía funciona y es fuerte. Y es una idea de que nuestra biografía o nuestra experiencia vital trascienda a esa sensación de la finitud o la muerte. Lo que nosotros hacemos por lo general, qué sé yo, con situaciones como por ejemplo el manejo obsesivo a veces de redes sociales, donde la impresión, la fotografía, la imagen de nosotros mismos busca en esa transformación constante, en esa actualización y actualización de estados, es mantenerse, ¿sí? Mantenerse de X o Y manera, no solamente en términos de cuántos me ven, qué pasa por ahí, sino finalmente como tener una idea de lo perenne, de que no fenece una imagen o una referencia de sí mismo que se proyecta hacia otros, en la medida en que se mueva, en que se postea, en que se ubica, empieza, pues digamos, como un juego bastante macabro, siento yo, que es mantenernos en una idea, como en una microinmortalidad, por llamarlo de alguna forma, que trata de sobrevivir incluso a nosotros mismos. Algo que a mí me impresiona mucho, hace 2 meses estaba por Medellín y me imagino que algo de eso aquí pasará, y es que en estos cementerios jardines de la capital de Antioquia se impone algo que yo no había visto, pero es la nueva forma, la nueva tipología de las tumbas. De pronto si uno va a un cementerio central, un cementerio popular, lo que va a encontrar son los epitafios, las lápidas, máximo los ploteos,
esos fotomontajes que ustedes ven que a veces se colocan impresos sobre los cementos, sobre las placas, donde se vincula, yo qué sé, una imagen sacra, una virgen, un Cristo, el santo que sea, con un momento feliz de la persona donde ella tiene su imagen, tiene un elemento querido, un carro, un caballo, una moto, su equipo y un fondo que trascendente, el cielo, el agua, un bosque, que hacen como toda un fotomontaje, que es como lo llaman, en el que se destacan unos valores, unos referentes. Y yo ya venía como acostumbrado a esa imagen, de que ahora queríamos encontrarnos con fotomontajes que hablaran de cuál es nuestra idea del más allá, de la trascendencia, qué sé yo. Pero ahora el que destaca es una imagen gigante, más o menos de estas alturas hasta el piso, que lo que contiene es solamente la imagen de la persona, cual si fuera el estado de Facebook, ¿sí? O sea, simplemente la imagen prácticamente o de un rostro muy bien elaborado o del pecho hacia arriba, pero de esta altura encima de la tumba, ¿sí? Y haciendo una referencia, pues quisiera saber yo, obviamente, de una muy buena calidad, full color, plastificado, pero también como con capas de protección. ¿Y qué querrá decir eso? Si, por ejemplo, de pronto, no sé, con los profes aquí ustedes alguna vez han hablado del tema de eso, de cómo en nuestra cultura popular, qué sentido tiene una lápida, qué sentido tiene un epitafio, pues qué podría significar el hecho de tener una imagen de esas características que no tiene palabras, máxime la plaquita normal de un jardín cementerio, el nombre de la persona, el día que nació, el día que murió, y se acaba, y no hay otra referencia directa que a la estampa del estado de la persona, como si literal, como si la sacaran del Facebook, la apropiaran y la colocaran allí. ¿Por qué les hago esa mención? Porque sí existe una idea muy moderna de que, obviamente con los cambios y las transiciones que pueda tener en estos tiempos tan convulsos, tan convulsionados, pero donde sí queremos mantenernos y apostamos como seres humanos a esa ficción de que queremos mantenernos en un sentido de la inmortalidad. Cuando yo en la presentación que Luis Alberto me pide hablo del término gesto, es porque queremos a veces inmortalizarnos mediante la ridiculez del gesto. Eso lo habla ya hace unos años, hace unas buenas décadas, Milan Kundera, precisamente en una novela que él tiene que se llama La Inmortalidad. Y en ella básicamente es como una forma a veces grotesca, a veces risible, pero al final siempre muy trágica, donde un pequeño gesto, que a veces lo podemos proyectar nosotros, pero la gran mayoría de las veces son otros los que lo proyectan en nosotros, que queda una idea fija en el tiempo de una presunta, yo qué sé, posteridad, una idea de inmortalidad. Y siento que nosotros, como sujetos modernos, de alguna manera tratamos de hacer eso. Y en serio, ese problema es viejísimo, solo que se actualiza, como les digo, como si fueran estados de Facebook. Una de las formas de saber que es un problema viejo, es esa dualidad del término patrimonio, un concepto que algunos de ustedes han trabajado en historia, en antropología, que en principio habla de aquellos elementos o referentes que son significativos, que son asumidos y con los que se identifica un colectivo en el tiempo y que desde el pasado los trae en el presente para seguirlos significando. Eso es muy por encima de una definición tipo UNESCO o tipo Ministerio de Cultura sobre patrimonio. Pero, si nos vamos un poquito más a las etimologías, patrimonio tiene dos voces. Una es la de herencia, que es la misma sajona del heritans, y el heritans, herencia, básicamente tiene una relación muy fuerte con lo que los muertos nos han dejado, con lo que los muertos nos han legado. ¿Buenas? Y entonces resulta que los muertos que legan. Entonces, la figura convencional que nos viene, yo las buenas, es, pues, por ejemplo, piensen ustedes esa película gringa siempre cuando están todos los familiares a la expectativa de leer el testamento. Y normalmente, más allá de las figuras jurídicas o de los documentos, es que la herencia, lo que nos queda de los muertos, muchas veces se ve como eso, como unos actores del pasado legan, dejan a los que lo acompañan, pero seguirán, le sobrevivirán, ¿sí?
cómo es que lo material, pero también lo inmaterial, lo que tiene un valor económico, pero también lo que tiene un valor simbólico, queda en manos de aquellos que heredan, ¿sí? Y la figura siempre tan crítica, siempre tan complicada del heredero, porque el heredero, podríamos decir de alguna manera, es un caníbal que se come a su muerto, o más bien, producto de lo que va dejando su muerto, fagocita, y es que justifica y de alguna manera refiere su existencia en la vida después de sobrevivirle al muerto. Y si no, tantas historias que ustedes ven, sobre todo por juzgados, por tribunales, donde literal pasa que la gente le trae una herencia, ¿sí? Esa herencia no duró mayor cosa, se llegó, se la tragó y se la acabó, ¿sí? Y eso, de alguna manera, pues, de una forma quizá un poco en el extremo del gasto, de la voracidad, pero habla de que lo que nos viene por esa línea de herencia, lo que nos viene de los muertos, lo testimoniamos, lo referimos, también lo consumimos en el presente. Y entonces la idea es que precisamente por medio de lo que se hace en el presente con esa herencia, es que esa inmortalidad o esa posteridad se mantiene. Por eso es profundamente lamentable aquel que es botaratas y aquel que no supo mantener una herencia, ¿sí? La gente lo ve como que usted no es merecedor de, como que usted no le dio la talla a esa herencia que venía y que se tenía que mantener con usted. Los gringos saben de eso, ellos tienen unas relaciones filiales bastante particulares y los grandes magnates, o al menos lo que pasaba en el siglo XIX, en el siglo XX, hacían su inheritance, su herencia, muchas veces a las universidades. Pues una universidad gringa cuando ustedes van es el faculty o el lugar donde funciona un departamento o una unidad académica, el nombre de alguien, que la gran mayoría de veces es el que domó el edificio y el que quiere mantener por medio de la memoria monumental del edificio y la infraestructura quién es él. Y al mismo tiempo pasa una segunda cosa que nos llevará a otra manera de definir el patrimonio, y es que aquel que titula, que le da, digamos, ese carácter paterno, porque lo hereda, porque lo da, en este caso les digo, una institución, o la familia, u otro tipo de elementos donde esa herencia se manifiesta, pues se vuelve el padre de. Y entonces viene la otra referencia, ya más un latinazgo, del patrimonio como aquello que viene por letra paterna, ¿sí? Patrimonial es lo que viene de los padres, pero particularmente del padre romano a otro, ¿sí? Entonces eso que nos viene por línea paterna, dentro de esa tradición, es lo que asumimos o referimos como nuestro patrimonio. Y de alguna manera nos asumimos y nos convencimos de que las personas, los seres humanos somos, pues la medida en que patrimonio tenemos. Lo saben los estados, lo saben las instituciones, lo saben las familias y lo saben hasta los levantes. Lo saben las instituciones porque la DIAN les cobrará a ustedes en la medida en que supuestamente tengan o declaren, ¿no? Lo sabrán las familias porque vuelvo y les digo, todo eso se vuelven unos temas de sucesión donde básicamente tú partes de cuánto te dejaron. Y si no, fíjense por ejemplo, una manera terrible de ubicarnos socialmente, pues el que es pobre es porque no heredó, ¿sí? Básicamente es el punto de partida. O sea, entonces digamos el desposeído, el que no tiene propiedad, el que no cuenta con, pues es que no heredó, no le dejaron. Y entonces comenzamos el circuito de la existencia dentro de una definición. Tus muertos no valían lo suficiente para dejarte algo con cual moverte y tomar un lugar. Entonces fíjense que esto es bastante complejo porque esa idea de la herencia como aquello que nos viene de nuestros muertos y la forma en que con ello tomamos un lugar de referencia para vivir nuestra propia vida a nivel simbólico, a nivel inmaterial, pero obviamente material y a partir también del tema del valor monetario, pues nos pone en una condición donde literal la relación que tenemos nosotros con los muertos implica sí o sí un valor, ¿sí? O bueno, un conjunto de valores. Y ese conjunto de valores, pues también establecen un tipo de relaciones, de unas formas en que nos vinculamos y permanentemente significamos, le damos forma a nuestra propia vida, a la manera en que asumimos nuestra vida con nosotros mismos, con los otros, a partir de, vuelvo y les digo, cómo establecemos pues como vínculos, relaciones y significados
con lo que de los muertos nos quedó. Escuchaba hace unos días, para darle como otro contexto también a eso, un docente colega mío de la UPTC, el profesor Pedro Argüello, un arqueólogo que también años atrás fue profesor de esta universidad, y él hacía una referencia a una noticia historial, una de esas noticias de crónica del periodo colonial, en la que daba cuenta de que una razón, o un argumento más bien, que la corona española daba para justificar lo que hoy podríamos llamar la exhumación y la profanación de las tumbas, de las urnas o de los elementos funerarios de los pueblos indígenas, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, tenía que ver con que era antinatura que los originales, nativos, indígenas, como los queramos llamar, para la forma en que se mencionaba del tiempo, era antinatura que la gente, o bueno, los indígenas se enterraran con riquezas, porque la riqueza pues era para el disfrute, o era para la explotación, o era para circularla, no para enterrarla. Entonces, eso era un argumento muy fuerte, decía el profesor Argüello, cuando usted quiere sacar el oro, que hay que decirlo, la mayoría del oro indígena estaba en las tumbas, pero no cometer sacrilegio como pasaba si se metía en la tumba o en el espacio funerario de alguien que, bueno, tenía alma, porque finalmente el asunto es que los indígenas, después de, no sé si ustedes lo recuerdan o lo tienen presente, pero después de toda esta discusión de las casas y de jinetes de Sepúlveda, tenían alma. Entonces, ¿cómo así que alguien con alma, usted venía y le sacaba, le profanaba su tumba y no pasaba nada? El problema se resolvía de dos maneras. Una, sí tenían alma, pero posiblemente no eran todavía convertidos al cristianismo, no eran cristianos, sobre todo hablando de aquellas tumbas a tiempo, que eran las que se sacaban. Y lo segundo, pues que era pecado tener quieta la riqueza. La riqueza tenía que ir circulando, porque si estábamos en una empresa extractiva, había que sacarla. Entonces, esa referencia que hace el profesor Argüello, a mí me llevaba pues como a pensar también cómo es esa situación o esa dimensión en la que precisamente nosotros tenemos una relación con los muertos, donde de alguna manera esa identificación con el valor, por lo menos en el contexto que les estoy diciendo, para explotarlo, para pues simplemente extraerlo, le daba un lugar, una referencia, ¿sí? Entonces eso me llevaba a pensar, bueno, ¿y de qué otras maneras lo que los muertos implican o no se implican puede pensarse en términos de valor? Me ayudaba también esta referencia del propio Argüello a reafirmar lo que le estoy diciendo sobre la herencia. La herencia tiene que quedar. Para nosotros es un pecado e incluso es un exabrupto que un entierro tenga trasteo. Todo tiene que quedar, porque el muerto se reduce a sus restos y lo que tenía, lo que poseía, tiene que seguir haciendo su respectiva circulación, ¿sí? Pero pasa, y acá es un tema en el que ahora sí me voy a acercar un poco a lo que esta lectura sí la alcanzaron a hacer, sino pues cuando les quede un lugarcito, podemos tener referencia, y es que resulta que ciertos muertos en contextos muy recientes, muy nuestros, siguen teniendo sus trasteos y siguen vistiendo y siguen conteniendo una serie de elementos materiales y simbólicos que hacen que se rompa un poquito con esa idea o con ese esquema de la herencia directa, o al menos como la conocemos, y que la forma de comprender la manera en que se practica, en que se procede con su muerte, nos da otros valores diferentes a este que les digo de la posteridad, de la inmortalidad representada en la herencia, en el valor dejado, en la sucesión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos? Pues bueno, unas personas con las que años he venido trabajando, que es el pueblo Nasa del sur del Tolima, un pueblo que se encuentra específicamente en los linderos de Marquetalia, no el Marquetalia del departamento de Caldas, sino una vereda del sur del Tolima celebrada a veces infamemente, a veces espectacularmente, porque es como el eje
el sitio indicado como el mito fundacional de la violencia contemporánea de nosotros. Ahí es donde en principio se da el germen para la fundación de las FARC y donde se genera toda esta lógica de las repúblicas independientes, donde, bueno, hay una dinámica muy interesante respecto al conflicto. No hablaré de eso, pero si quieren en el libro, pues hay varios capítulos que describen el tema. A lo que voy es que en este mismo territorio cohabitaban campesinos que con el tiempo se volvieron agraristas, socialistas y participan de las dinámicas de las formaciones del movimiento guerrillero, como es el caso de las FARC, pero también hay indígenas Nasa que vienen cruzando la cordillera desde el Cauca y se asientan en este lugar y cohabitan. Ellos, ¿por qué vienen? Vienen de una paz de derrotados. Ellos eran trabajadores o campesinos, porque no se referían a ellos como indígenas, que trabajaban para los señores liberales del Cauca, y cuando en la guerra de los 1000 días los señores liberales pierden, pues esta gente queda volando y buscando fortuna y destino, se cruzan el Nevado del Huila y bajan a buscar nuevas tierras a esta zona ya del Tolima. Bueno, más allá de contarles, ubicarlos en toda la narrativa histórica, coinciden, y resulta que en el espacio de esta coincidencia y con una cantidad de elementos muy interesantes que dan cuenta de la dinámica del conflicto, de las relaciones interétnicas, etcétera, etcétera, pero no voy a ahondar en eso, pasa algo, y es que, al menos desde mi experiencia haciendo etnografía allí, pues se encuentra uno que hay gente que a la hora de hacer sus entierros, pues literal, hacen entierros como en las materias de pronto arqueología, en los contextos arqueológicos para el suroccidente colombiano, cámara de 3 metros, cámara lateral, y ponen a la persona. Y en el huequito donde ponen a la persona, ponen todos sus enseres. Ponen las botas del trabajo, ponen los machetes, ponen los asadones, ponen la ropa, ponen vasijas si las hay, ponen cosas para que se vayan y beban o yo qué sé. Y yo no soy arqueólogo y habrá muchas cosas que ignoraré de cómo es que se construyen estos contextos funerarios, pero pues sí me era muy llamativo. ¿Por qué se sabía eso? Porque cuando llegaba una nueva persona y era enterrada, entonces cuando abrían el foso de 3 metros, en el cementerio, eso sí, un espacio pues nucleado, concentrado, pues lo que ocurría era que aparecían, ellos los llaman, bueno, las jigras, unas mochilas grandísimas, o también las estopas, que es donde se colocan los costales, y aparecían pedazos de ropa, y entonces cuando llegaban y se quedaban mirando, pues sí se podía identificar, claro, decían, y esta es la tumba de no sé quién, porque tenían presente cuáles eran sus elementos, sus utensilios, sus tenencias, ¿sí? Bueno, pues en esa situación viene la pregunta, muy desde la ingenuidad, muy desde la ignorancia mía, y es, bueno, ¿y qué hace aquí un entierro con trasteo? Porque partimos del principio de que las cosas no se entierran con el muerto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a llamar la atención ahí? Desde una situación muy, si se quiere, casual, muy operativa, ¿y esta gente por qué tiene entierro? La respuesta que empezaron ellos a dar era, ¿pero para qué también tenerlas afuera? ¿Sí? Si eso era del muerto, si eso no se necesita, excepto algunas cosas muy específicas, unas cosas se da cuenta, pero no es necesario, entonces ¿para qué tenerlas? Se van con el muerto. Entierran a la persona, se tapa su tumba, le ponen una palma real o palma roja o palma del desierto, que ustedes acá la tienen los linderos, que tengo entendido, no he tenido la suerte de entrar solo por imágenes en el cementerio aquí de San Esteban, también las hay, ¿sí? Esas pequeñitas, esas que sirven a veces de linderos de divisiones de las casas, de las fincas. Otro nombre que tiene palma de carey. Y ocurre que se pone esa palma, no se le pone un epitafio, no se le pone un letrero, no se le pone una cruz, no le pone nada. Queda así. ¿Y cuándo vuelve a saberse de ese muerto? Pues como les digo, cuando vuelve y se muere alguien, vuelve y arman una cámara de 3 metros y encuentran que de pronto había alguno ahí que, verdad, este se murió hace tantos años, tenía estas cosas, es fulano, ¿sí? Eso me lleva a, bueno, ¿y aquí qué pasa o qué es lo que tiene esto de referente? No me voy a entrar en muchos detalles porque tocaría hablar de cosas que la verdad no vienen al caso, tampoco quiero aburrirles mucho, pero sí hay algo que termina volviéndose significativo.
Los espacios bastante descuidados, crecidos si se quiere, enmalezados. Y nosotros tenemos también unas referencias de la forma de constituir la memoria donde normalmente, o al menos desde una tradición cristiana, católica, qué sé yo, aquel que no atiende su tumba o la tumba de los de uno es un desagradecido, es un mal hijo, es un mal familiar, yo qué sé, y no está bien visto. Entonces, más bien se destaca o se saca pecho de, vea, es que yo sí cuido la tumba, yo cada 8 días voy, yo sí le pongo, yo sí la corto bajita, ¿sí? Y la diferencia de aquellas olvidadas, de aquellas que están por ahí perdidas, enmalezadas. Y a mí me llamaba mucho la atención que esta gente, los NASA, hablan mucho de sus muertos, de todas las maneras posibles, los tienen presentes de muchas maneras, pero en esas tumbas no hacían ni carajo, ¿sí? Es más, yo me encuentro el cementerio como a la 4ª vez que lo visito. Porque claro, entonces uno de antropólogo, y además como eso uno tiene esa situación un poco como atípica, rara, enmalezada, de que va uno al cementerio, va uno a la iglesia, pero no a rezar, sino a mirar cosas. Uno tiene a veces esa forma muy justificada dentro de la lógica de la observación, pero que desde afuera se puede ver un poquito como el voyerista, el chismoso, el que está haciendo algo donde nadie lo ha llamado, y eso último sí puede ser muy cierto, ¿sí? Donde lo que empieza a ocurrir es que si nos fijamos en ciertos elementos que no son los prototípicos, y entonces pasa eso, que el antropólogo va al cementerio, y ocurre que llego al cementerio, yo no encontraba el cementerio, entonces, bueno, soy muy despistado, eso también tengo que confesarlo, pero está el hecho de que yo preguntaba, bueno, ¿y cuál es el cementerio acá en la vereda? Queda en el Lucero. Ah, bueno, ¿y cómo llego al Lucero? Mira, usted está en la pata del Lucero, suba ese camino y cuando se termina el camino es el cementerio. Y yo llegaba y nunca encontraba un cementerio, solo encontraba un enrarezado de maleza lleno de esas palmas rojas que les digo y nada más. Ni un nombre, ni una cruz, ni una fecha, absolutamente nada. Lo único era que en los bordes, estos cementerios y esta región están encañonadísimas, esa es la entrada de lo que geográficamente se llama el macizo colombiano, son nudos de agua y tierra, nudos de agua y tierra, entonces todos son formaciones de cañón. Y en las formaciones de cañón hay unos puntos muy críticos donde el río está abajo y como que desde ciertas terrazas se ubican formas de poder ver todo el cañón. Me llamaba la atención, eso sí, que había en ese cementerio había como unas piedras, algunas piramidales, otras simplemente parecían como unas lajas clavadas que estaban en los lugares donde todo se veía. Con el tiempo, lo que me dijeron es, usted ha pasado y ha trillado ese cementerio todo lo que ha querido, pero pues es que este es el cementerio, y este es nuestro cementerio, ¿verdad? Que usted se va a imaginar, ¿sí? Tumbitas, lápidas, te recordaré por siempre, papito lindo. No, siempre está ahí. En esa situación, entonces, pues una pregunta muy simple. Muchas veces las elucubraciones, el proceso de indagar cosas parte de preguntas, y a mí me pasa muchas veces tontas en un principio, solo que uno con el tiempo va comprendiendo que ellas mismas van cobrando contenido y el contenido tiene la capacidad de significar, de relacionar, y eso es lo que después lo hace un problema antropológico. Cuando pasa de esa manera, entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, pero ¿por qué si hablan tanto de los muertos y quieren tanto a los muertos no hacen nada con el lugar físico de los muertos? Eso me lleva después a otra serie de elaboraciones, tampoco voy a entrar a profundizar mucho, pero sí en la que propiamente el armazón, como ellos lo llaman, o otra palabra, el estandarte, los huesos, el cuerpo en sí mismo, podríamos, y acá sería un poquito grosero de mi parte, no ser irrespetuoso todo el contexto, pero para poner una palabra práctica, podría funcionar como una especie él mismo de un eje o un portal, en el que, producto de su posición espacial, van empezando a articularse otra serie de elementos más significativos, más de la memoria y más de lo que podríamos llamar la presencia territorial. ¿Y qué quiero decir con la presencia territorial? Les comentaba que este es el lugar de fundación de las FARC, les comentaba que es un lugar bastante crítico en la historia, en la memoria de la violencia en Colombia, muchos bombardeos, muchas tomas,
muchas acciones violentas, y ese río, que es un límite entre el territorio campesino o donde surgen las FARC, el territorio indígena a un lado y otro del río Ata, que es el nombre de ese río que nace en el Nevado del Huila y baja hasta el Valle de Magdalena por medio del río Saldaña. Es un territorio, es una zona que ha pasado por todas las violencias y en las que, solo hago la mención, en el libro está detallado, hay una presencia de un conflicto bastante fuerte y significativo entre estos indígenas que durante mucho tiempo cohabitaron con sus pares, los campesinos que después se vuelven ligas agrarias y terminan siendo el germen de origen de las FARC. Se arma entre estos dos una guerra muy larga, de casi 4 décadas, donde lo que con el tiempo se consolidó fue una autodefensa indígena. Todo el pueblo Nasa del sur del Tolima, en esa franja, se vuelve un grupo armado que por una cantidad de conflictos étnicos, por una situación también muy compleja, donde el Estado, que buscaba pagar esas repúblicas independientes, llega y hace las veces del pacificador y encuentra que en las diferencias étnicas entre indígenas y campesinos de proximidad con la ideología socialista, encuentra un caldo de cultivo para que los indígenas mismos sean quienes soporten la guerra en ese frente del sur del Tolima. Y entonces lo que termina pasando es que por debajo de cuerda el Estado, por medio del ejército, por casi 40 años, tiene un grupo paramilitar, porque tácticamente eso es lo que pasa, abanderado por indígenas, además indígenas del pueblo Nasa, que eso genera también toda una fuerte, digamos como, uy, ¿qué pasó aquí? Porque vemos que para el Cauca la dinámica es muy diferente, los pueblos indígenas tienen discursos y prácticas políticas muy distintas, pero eso es lo que pasa. Más allá de eso, que insisto, tiene unas condiciones muy interesantes, que si quieren podemos conversar un ratito, que si quieren las pueden buscar en el mismo libro que les compartí. Lo que pasa es que toda guerra tiene sus muertos, y son muchos, o sea, más o menos las FARC después, muchos años después de todo esto, va a decir, para nosotros fue muchísimo mejor negocio después enfrentarnos a un ejército regular de soldados mal capacitados, de gente que no conoce el lugar, que enfrentarse con los nazis. Incluso después va a pasar ya lo que es propiamente un acuerdo de paz entre estas dos fuerzas armadas, obviamente de una dimensión muy distinta a la guerrilla, a los NASA, pero finalmente ambas armadas, que ya en tiempos de paz va a decir las FARC, uy no, lo que nosotros hacíamos era sufrir, precisamente con alguien que además tiene el conocimiento del lugar, el conocimiento del agua, que tiene una tradición, que tiene una herencia, de otra manera, pero una herencia ahí manifiesta, y que además tiene el poder del conocimiento tradicional, así que no era nada sencillo combatir con estos. Al mismo tiempo, ya en tiempos de paz, los NASA van a decir, es muy jodido ser un pueblo armado, porque lo que podría ser el equivalente a la mayoría de edad, a los 12 años, implicaba que el NASA a los 12 años ya entraba a patrullar, ya entraba pues a hacer todo lo que era el reconocimiento militar en una patrulla armada, ¿sí? Y si esta dinámica voraz de la violencia y de la guerra pues tragaba gente, lo que muchas madres hicieron cuando tenían sus hijos era sacarlos. Al sacarlos pues se crían sin la lengua, se crían sin el contexto, se crían sin la familia, y eso va generando otras transformaciones bien complicadas. Todo esto lo digo porque en una pues, incursión de estas, la pérdida vital es grande y la presencia de la muerte es muy manifiesta. Entonces, hay algo, y simplemente con eso quiero dejar como esta partecita, es que en medio de una incursión o de un conflicto de esta naturaleza fueron muchos los muertos. Cuando digo muchos, no hablemos de números de 3 cifras, pero hablemos de que son comunidades contenidas hasta hace muy poco tiempo, muy pequeñas, donde pues bueno, la afectación y la muerte de alguno de sus miembros siempre va a ser un tema muy complicado. Y si más o menos para la época, en la tercera parte o un poquito más de las personas que habitaban ese territorio de los NASA pierde la vida ahí, pues se vuelve un número muy importante. Y ante esta situación, ¿qué es lo que se da? Pues que el muerto también cobra algún tipo de valor.
y empieza a haber una tipología del muerto, si se quiere. Cuando un muerto muere del conflicto, de acuerdo a lo que los mismos nos estaban comentando, pues empieza a tener cierto tipo de atención, podría yo vulgarmente llamar una atención preferente. ¿Por qué? Porque cuando de enfrentar la guerra, los que mejor de ella saben son los muertos. Y los que mejor sabían de la guerra, los muertos que sabían de la guerra, eran aquellos con nombre y apellido, obviamente uno desde los códigos del escrito, la lápida, el epitafio no lo tiene presente, pero con nombre y apellido, que estaban ubicados en esos puntos donde todo se puede ver del cañón, ¿sí? Y donde lo que hay es permanentemente, por figuras que en la antropología les ha interesado mucho, el sueño, la memoria presente en el hito espacial, en el hito geográfico, en este caso una tumba, o el lugar donde murió, o el lugar donde se le sueña y advierte, o el lugar donde por medio de algún mensaje o de alguna referencia se sabe que el muerto está indicando, es que él decía en su momento cómo manejarse ante la guerra. Entonces, el finado que murió en tal parte porque lo tirotearon de tal manera, ese es el que sabe de qué manera metérsele o no metérsele al lugar, ¿sí? O cuando estos finados, que es el nombre típico que se les da el nombre de pila en español, pero que finalmente también son espíritus, y espíritus que tienen una lógica de movimiento permanente y perenne en ese territorio, en ese lugar, pues empiezan a cobrar un lugar, una posición y una significación, si así lo queremos también ver. Estaban otros muertos que, a propósito de su muerte, fueron los que empezaron a dar cuenta de años después, por situaciones políticas, por nuevos contextos, etcétera, etcétera, cuando estos dos grupos empiezan a hablar de paz y de verdad, que eso es algo muy interesante, constituyen un acuerdo de paz y una agenda de paz que ya lleva 26 años funcionando hasta la fecha y se mantiene, ¿sí? Cuando los diálogos de La Habana hubo un interés bien particular en términos de ¿y esta gente qué hizo? Y cuando se debate el punto étnico en el acuerdo de paz, esta gente tiene una posición muy importante. Bueno, cuando ellos hablan de cómo construyeron su paz, hay un elemento bien tensionante, bien inquietante, y es que ciertos muertos también sabían cómo negociar la paz. El muerto, paradójicamente, en su muerte, en su dolor, en su angustia, en su aflicción, conoce a quien lo mata, ¿sí? Conoce la bala, eso es una cosa bastante interesante y una cosa muy importante entre los NASA y el tema de la corporalidad. Y entonces, por ejemplo, cuando el cuerpo se calienta, cuando allí, en el futuro cercano, se va a encontrar una bala, ¿sí? Como el cuerpo tiene ciertas actitudes cuando va a haber un derramamiento de sangre, ¿sí? Esas actitudes del cuerpo trascienden y parece que están connotadas también en el espíritu o en el sujeto, en la entidad de espíritu. Y lo que ocurre es que ese espíritu o ese finado con su muerte también sabe cosas, que las pone en el contexto de la mesa y de la negociación. Ahorita mismo, que se volvieron a establecer los diálogos de paz con el ELN, hay una referencia muy interesante, la verdad desconozco si algo en esta nueva versión está, pero la última vez que el Estado, que fue con el gobierno Santos, trató de hacer el diálogo de paz con el ELN, que va a ser siempre muy difícil. Las paredes son una estructura vertical que mal que bien tenía un secretariado y ese secretariado tomaba una orden que todo el mundo acataba. El ELN es muy distinto y es muy difícil porque son células hasta cierto punto horizontales que a veces pueden entrar en muchas contradicciones y donde no hay, aunque exista un comando central, no hay un poder unificado. Entonces siempre ha sido y será muy difícil dialogar con ellos. Pero digo esto porque en la última negociación que hubo con el ELN, ¿saben cuál fue la, digamos, como el punto que puso, el primer punto que puso sobre la mesa el ELN, solo para sentarse y empezar a hablar de paz? Los restos de Camilo Torres. Si no aparecían los restos de Camilo Torres, que fue un cura guerrillero, ustedes tendrán alguna memoria de ello, no se sentaban en la mesa con el gobierno Santos. ¿Por qué? Porque hay toda una cantidad de lógicas, bueno, no más al detalle, pero básicamente es que los restos de Camilo Torres se enterraron como los de un soldado en un primer momento, ¿sí? Un soldado del Ejército Nacional, se enterraron al parecer en Bucaramanga, en el pabellón militar de un cementerio, no tengo presente cuál es Bucaramanga, y empieza a haber toda
un periplo de los restos de Camilo Torres para que no se encontraran los restos de Camilo Torres. Entonces, la primera exigencia del ELN en su momento fue los restos de Camilo Torres. Hasta que se tuvo noticia de ellos, porque el Estado sí no los entregó, pero hasta que se tuvo noticia y comprobación de que eran los restos de Camilo Torres, es que se sentaron a hablar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, bueno, ¿y qué termina pasando para que sean esos elementos como tan significativos? Y porque literal, para sentarse en una mesa, que una mesa de negociación es una mesa de valores, donde yo qué doy y el otro qué me da y cómo podemos generar, comillas, acuerdos o por lo menos voluntades, pues esto empieza a valer y a tener sentido por el muerto o los muertos que se ponen sobre la mesa. Entonces, volviendo al caso de los NASA, los muertos pesan, porque los muertos saben, los muertos conocen y los muertos orientan, referencian, dicen qué cosas hacer. Hay una cosa bastante interesante, yo la verdad, para este tema del documento no alcancé a trabajarlo muy en detalle, pero sí tiene que ver profundamente con el tema de que de alguna manera se podía hacer una tipología o hasta cierto punto un orden de cómo un muerto vale de acuerdo al tipo de consejo o al tipo de razón que da en un momento crítico de un diálogo entre vivos, de una tensión entre vivos, de un conflicto entre vivos, y eso es algo pues, que siento yo los NASA pues, conocen y manejan muy bien. Incluso hasta no hace mucho tiempo, de lo que yo podía seguir con ellos, estaba presente esa situación. O sea, como que todo lo que podía ocurrir en términos de orientarse en la vida, de tomar una decisión, ya no en términos del conflicto, pero sí de mantener la paz, pero sí de resolver las diferencias, tenía que ver con lo que un muerto en específico decide. Lo más cercano, ya digamos como el eje etnográfico sobre estas cosas, me pasó en un contexto bastante también dramático de todas estas situaciones del orden territorial, del mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera, y es lo que ocurre con la firma del Acuerdo Nacional de Paz, ahí sí entre las FARC y el Gobierno Nacional. Cuando ocurre esto, resulta que este territorio histórico, Marquetalia, etcétera, etcétera, empieza a ser uno de los lugares privilegiados en esto que de pronto, si ustedes tienen estos cursos de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, se manejan como las tales ETCR, que son estas zonas de transición donde los grupos armados, bueno, los excombatientes, perdón, empiezan a tener unos espacios con garantías para el desarme y pues como para hacer esa incorporación a la vida civil. Bueno, muy cerquita del territorio de Nazahuesh, de estos NASA, hay uno que hasta el día de hoy se encuentra, que es el Oso, que es el que queda en jurisdicción de Gaitán, Tolima. Bueno, ¿por qué hago mención de esto? Hay unas cosas que son bastante paradójicas de la manera en que estos órdenes territoriales juegan con estos valores de la vida y la muerte. Les digo que las FARC y los NASA hicieron su acuerdo de paz en 1996. Desde el momento en que se instauró ese acuerdo de paz en la jurisdicción indígena, que implicaba unos puntos, los indígenas no se entraban al conflicto armado en ninguno de los bandos, un conflicto se resolvía entre autoridades, nunca frente a la figura del ajusticiamiento o el gatilleo, que el gatilleo también lo practicaban los NASA, gente que no conocían, gente que les generaba sospecha, se les aplicaba el gatilleo y eso era algo bastante complicado. Bueno, finalmente decisiones para generar un acuerdo de uso y mantenimiento territorial entre dos opuestos y ha funcionado. Dentro del territorio indígena, pues no había ocurrido ninguna muerte, que eso es bastante significativo. El conflicto literal se salía a la frontera del río para allá. Pero ocurre que cuando empieza la concentración de las fuerzas, bueno, de los combatientes FARC en estas zonas, en estas ETCR, no pasan 3 días desde que las FARC se va y en el territorio indígena ocurre el primer asesinato.
Y el primer asesinato, pues a mí en lo personal me conmociona muchísimo porque pues es de estos amigos que uno va desarrollando en las líneas de la vida del trabajo de campo, don Diomedes Perdomo. Y don Diomedes Perdomo fue ultimado de una forma muy brutal, muy violenta. Él era una persona mayor solo en su casa. 3 días después de que se hace literal la movilización de esta gente y digamos como dentro de algo bastante complicado que es esos vacíos que se generan con el movimiento de actores, en este caso de un actor que está dejando las armas, y cómo empiezan a suplirse o a llenarse estos vacíos. No voy a entrar en detalle con las formas de la muerte de don Diomedes, pero sí hay algo que me llamó poderosamente la atención. Ustedes bien saben que dentro de los territorios indígenas pues existe la autonomía política, la autonomía territorial, la autonomía jurídica, y dentro de la autonomía jurídica y la instrucción autónoma de impartir justicia, pues lo que ocurre es que pues el mismo cabildo, la autoridad, tiene que pues, hacer el proceso judicial. Y había una mayora encargada, ella también murió, la mayora Elvira Paya, y doña Elvira era como, por llamarlo, incluso yo no sé si consciente o inconscientemente le dan ese nombre, la fiscal, ¿sí? No la fiscal del cabildo, la fiscal de un caso de estos que es bastante dramático, rompe el equilibrio de la vida colectiva, etcétera, etcétera. Y la fiscal, que es doña Elvira, en su momento me comentaba, vea que estoy pero muy mal con el caso de don Diomedes, porque lo que empezaba a ocurrir es que parecía ser que el asesinato se había dado por parte de alguien de la misma comunidad y doña Elvira cada vez que se dormía tenía muchos problemas porque empezaba a soñar con don Diomedes y con los posibles perpetradores. Producto de un trabajo de un médico tradicional que empieza a hacer algo que se llama el destape, y el destape es empezar a ver qué es lo que hay debajo de cualquier actuación crítica. Y en el destape lo que empezaron a aparecer eran los muertos, ¿sí? En este caso específico don Diomedes y una ruta o una racha de anteriores muertos que algo tenían que ver con el motivo que causó la muerte de don Diomedes. Entonces ella decía que era insoportable para ella las noches porque sí o sí a la fiscal se le aparecían los muertos del uno y del otro origen, que cada uno a su manera tenía una versión que darle a la fiscal, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, era bastante notorio, era incómodo, una situación de estas quiebra la cotidianidad, y doña Elvira misma decía pues que lo único que ella quería es que todo se terminara de destapar, y para que todo terminara de destaparse, pues tenía que salir completamente los muertos, ¿sí? En el sentido, por supuesto, pues que refiere a estos planos de la existencia en la que nos movemos y que llamamos cómodamente los antropólogos espiritual, trascendente, metafísico, etcétera, etcétera, pero que obviamente están ahí, ¿sí? Obviamente están ahí, participan de la manera de organizarnos colectivamente, de hacer la existencia de nosotros y por supuesto la de los NASA. Termino mencionando esto porque el argumento en general de ese trabajo, indicando otros factores más que pues por tiempo no les comentaré, es que el tal orden territorial, el mantenimiento de un equilibrio entre distintos, entre actores en conflicto, como es el caso de los NASA y las FARC, se da por medio de algo que es con lo que terminó este capitulito, y es una metáfora, pero creo que se manifiesta, y es el hecho de que los muertos mueren y se siembran, ¿sí? Finalmente eso es lo que más, pues lo que su merced precisamente viene trabajando desde hace tiempo, Luis Alberto. Entonces uno ve que hay cosechas de muertos porque hay cosas que se siembran a propósito de ellos, empezando por el mismo hecho de ponerlo en tierra. Y ese hecho de sembrar el muerto, pues tiene que ver con una cosecha, esa cosecha pues de qué es lo que se encuentra en Armero, que se manifiestan las flores, por ejemplo, ¿sí? Y en todo este movimiento que implica como ese tránsito, ese intercambio de vida por muerte, como su merced lo menciona, usted lo tiene más claro por supuesto, pero
vida que tienen los muertos o ese algo de vida que le queda al muerto y que lo cambia por una muerte que tiene el vivo manifiesta en lo que le entrega al muerto, como las flores que se marchitan, como el agua que se seca, etcétera, etcétera. Aquí, por supuesto, siento que la situación sí pasa por también una cosecha, solo que la cosecha en la manera en que se manifiesta, con este caso que les digo que se tiene que destapar y tiene que salir, tiene que emerger ese muerto, pasa pues de alguna manera porque el muerto sale a la manera en cómo se le entiende al finado, pues vuelvo y digo, como un espíritu, y un espíritu que cumple una función paradójicamente reveladora al salir, ¿sí? Una función que también, como les digo, va dando líneas de dirección hasta política, hasta estratégica, hasta, pues bueno, de una guerra cuando fue guerra, de una paz cuando fue paz, y mantener, digamos, como toda una dimensión, no me atrevería a decir de orden, pero sí de consistencia, de una consistencia de la vida misma en un contexto de estos, en un contexto conflictuado, violento, en disputa, dividido, donde pues precisamente los muertos tienen su valor asignado, ¿sí? Que esa es también un poquito como la forma en que esto se podría ir identificando. Cierro aquí y voy a hacer una otra partecita, y ya con eso más bien lo que podemos alcanzar a conversar. Y ese trabajo pues realmente ya tiene su tiempito, digamos que más o menos así en el estado que quedó, eso fue hace unos 5 años, pero en esa situación o en esa dimensión, el problema de la muerte, pues primero todos los días muere gente, segundo todos los días de alguna u otra manera ese tema nos interpela, porque les digo, estamos llenos, vivimos, habitamos pequeñas muertes, ¿sí? Entonces es una dinámica que sigue manteniéndose. Y a propósito de lo patrimonial, el tema azaroso que yo no tengo, que yo no, digamos, lo elijo en términos de mis preferencias, de mis favoritos analíticos, pero pues que termino trabajando, me lleva a ubicar 2 cosas, que posiblemente lo vamos a relacionar un poquito más con lo que venimos hablando, a ver qué nos sale a lo último. Resulta que a mí me empieza a llamar mucho la atención, vuelvo y les digo como antropólogo, un poquito voyerista, un poquito chismoso, un poquito enfocado, el papel de los cementerios ya como un lugar que por ellos mismos hablan, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes bien conocen ese cementerio de San Esteban, que es tan lindo acá, pero varios otros en el país, que en su forma, en su dimensión, ellos van colocando cierta impronta o ciertas manifestaciones materiales e inmateriales que uno dice, aquí pasan cosas. Y las tenemos presentes, ¿no? Los espacios alrededor de los cementerios, las tiendas, las floristerías, donde la gente carta, toma, bueno, estas cosas que pasan ahí. La entrada misma, la división social, la memoria, a quién recuerdan, a quién no recuerdan, a quién le rezan, a quién no le rezan, los santos populares, no sé si los han puesto a leer aquí al mar y los sí, pero que empiezan a tener como un valor precisamente, por medio de su sufrimiento, de su agonía, de las formas en que se consagra su muerte. Y producto de eso, pues uno empieza a ver, oiga, ¿y esto qué tan significativo puede ser para una ciudad, para un colectivo, cómo las personas se refieren o se ubican frente a estos lugares, ante estos espacios de la muerte? Y a mí me pasa, bueno, a nosotros nos pasa una cosa bastante, creo yo, desafiante, y es cuando empieza el tiempo de la pandemia, porque pues primero, si usted es bien paticaliente, ya no puede salir, ¿sí? Y segundo, que si usted tiene sus circuitos, yo pues en la medida de lo posible dentro de mi circuito están los cementerios, ¿sí? Sí, pues no sé. Pues sí, eso pasa. O sea, lugares que uno le generan interés, pues la gente va a un centro comercial, la gente va a la tienda, la gente va a la plaza, pero va al cementerio también, pasa, ¿sí? Entonces no poder entrar, pues por estas razones. Y empiezan a sucederme 2 situaciones que pueden, la verdad, y ser anecdóticas. Esto necesitará más elaboración, más desarrollo, pero bueno, atrevámonos a por lo menos comentarlas, a esbozar. Y es la primera, que si bien los cementerios se cerraron, nunca dejaron de tener una presencia. Y una presencia que, por lo menos para el caso donde yo pasé la pandemia, que fue en Ibagué, pues como lo más duro de la pandemia, el confinamiento, toda esta cosa del encierro, me inquietó muchísimo, y era que yo vivía
relativamente cerca de un cementerio, el de Los Olivos, allá un parque cementerio, y ese es el único crematorio. Entonces, con toda esta situación dramática de que los cuerpos tenían que ser cremados, etcétera, etcétera, entonces pasaba que yo me iba en bicicleta, que era lo único que uno podía hacer, salía uno en bicicleta a la hora del ejercicio, y pasaba al frente, y siempre había gente, y empecé a decir, bueno, ¿y esta gente qué? Entonces lo que pasaba más o menos un poquito desde la ventana, un poquito saliendo, un poquito en bicicleta, no, me llamaba mucho la atención que cuando una persona pues moría, muy posiblemente por este tema del COVID, ya no se podían utilizar flores como parte de estas medidas higiénicas. Entonces ya no habían coronas, ya no habían arreglos. Lo que empezaron a ver fueron bombas de helio blancas. Y eso todavía en algunos espacios queda. Cuando se muere un motero, hay bombas y otras cosas. Pero bueno, bombas de helio blancas que se pegaban a los carros, y como los tiempos se vieron tan dramáticamente afectados, los tiempos fúnebres, por llamarlo así, el de la carroza parsimoniosa, el del desfile, ahora volaban. Entonces, básicamente el tema es, no había velorio, no había como tal, simplemente salían del hospital o del espacio donde pues salía la persona, además en su doble bolsa, etcétera, etcétera. El único referente es que ahora los carritos de funeraria, lo único que mantenían era la cinta violeta, la cinta con el nombre del difunto en letras doradas, y salían como venado disparado a buscar el cementerio. Y lo que empezó a ocurrir, no solamente en mi pueblo, eso pasó en varias partes, en Bogotá es durísimo, sobre eso sí hay unos trabajos, en unas referencias de reportería gráfica y todo en la parte de Usme, donde estaba este cementerio Ángel, esto que se llama, que es donde también estaba puesta el crematorio más grande que tiene Bogotá. Lo único que les permitían a los familiares, o a veces simplemente a un solo familiar, es que le permitían estar 5 minutos al frente de la carroza fúnebre en el momento en que salía la bolsa. A veces, dependiendo cómo había sido el proceso, a la persona le permitían, le tenían también un poco como por esto de verificar lo que muchas veces después pasó, que cómo cerciorarme de que las cenizas eran las de mi familiar, cuando habían tantos, etcétera, etcétera. Lo que en algunos casos empezó a pasar es que se dejaba en la parte de arriba de las bolsas transparente, para que de una forma bastante dramática el familiar reconociese, y donde pudiera pasar lo más parecido a un responso, a un Dios te salve, a una despedida. Porque la persona de ahí se volvía a entrar, o sea, se tapaba el carro, y el carro era el único que tenía acceso a o directamente los hornos o los frigoríficos, ¿sí? los containers estos refrigerados. Bueno, esa es una situación que empieza a llamarme la atención. Oiga, esto se acelera. ¿Cuál es la única forma también de empezar a manifestar la cosa? O el elemento, el del motivo de la despedida. A las entradas de los cementerios, pues de todas maneras siempre hay una reja, y la gente se hacía a la entrada de esas rejas, los espontáneos, los que no eran el familiar pero era el amigo, o bueno, alguna relación tenía, y esperaban simplemente a que el carro frenara, abrieran la reja y salieran. De ahí también era el afán por llegar antes del carro fúnebre y que pudiera hacerse ese paso. Entonces empezaron a darse cositas, como por ejemplo que la gente les ponía música, la gente alcanzaba a montarles una pista, la gente empezaba a despedirse, la gente podía llorar. Esto en pleno confinamiento. Entonces eran unas cosas instantáneas, porque claro, frente a la idea del muerto, más es que es eso. El muerto es la convergencia. Todos nos encontramos en los funerales de todos, ¿sí? O en los matrimonios, que es como otro tipo de funeral, hasta cierto punto, ¿sí? Creo yo. Pero la cosa es que ese tema del encuentro, de la cercanía, del contacto, pues por todos estos temas que les digo, es dramáticamente cortado, y lo que terminó ocurriendo es que ese trauma de la ruptura, al menos de la forma convencional en que se hacía esta despedida, pues ahora había que reelaborarla en medio de las mínimas posibilidades que daban estas opciones. Lo que le digo, el tiempo de entrar al cementerio, el tiempo de poderse despedir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cierro con esto.
Resulta que en esa misma situación que para mí era como interesante, inquietante, pero no había un más allá de ¿y esto qué dice? ¿Y esto qué es lo que pasa acá? A una persona muy cercana a mí, le pasa esa situación. Se le muere su padre sale de un hospital, no muere de COVID, pero en el proceso médico le da COVID. Entonces sale como un paciente COVID, lo llevan haciendo toda esta caravana, más las vías despejadísimas, ¿no? Entonces todo el mundo corría y se alcanzan a despedir y le ponen una fecha específica como venga en 4 semanas por las cenizas del señor porque el turno de cremación está para dentro de 25 días. O sea, así estaba la cosa. Cuando está en esa situación, normalmente uno no es consciente hasta que pasa muy cerca que la ida de un ser querido por todos estos temas, de lo perenne, de la herencia, de todo esto que incluso hace parte de nuestro lenguaje, o sea, como que antes de que me muera es mejor dejar resuelto no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que también se heredan si tienen pensado emigrar, pilas con sus deudas en el Reino Unido, los nietos pagan las deudas de sus abuelos, ¿sí? Eso está reglamentado, es legalizado. Por ejemplo, si piensan embalarlos y no los quieren, sí, pero si los quieren cuidar, traten de tener precauciones al respecto. Esos temas también están presentes y entonces hablaba con esta persona que es muy cercana a mí y me decía, yo estoy muy frustrado porque ni siquiera han enterrado a mi papá, literal, y estoy toteado de los problemas que el tipo me dejó, ¿sí? En términos de todo lo que implica. Ni siquiera, para utilizar la metáfora que planteo con los nazas, ni lo hemos podido sembrar. Y más bien, y qué terrible porque lo único que nos quedaron de él fueron sus problemas. Esto lo que les digo simplemente es más como una conjugación de detalles y de situaciones que podrán tener alguna interesante relación, pero que, insisto, yo no los he elaborado, pero sí me llevan de alguna forma a pensar nuevamente cuál es esa posibilidad de reconocer también en estos tiempos convulsivos, que no son muy diferentes de los de antes, solo que como los tenemos a la vuelta y nos tocaron tanto, pues todavía tenemos ahí como ese pálpito ahí, pero como en estos tiempos de estos funerales acelerados, como en estos tiempos de esa vertiginosidad de la muerte y esa situación, vuelvo y les digo, ansiosa, incierta que a todos en ese momento nos tocó, también le da una figuración de pronto que no tenía presente en el trabajo de los NASA, pero ahorita sí, que es como el rasgo que tiene el muerto una vez más, en tanto esa entidad, este personaje que envuelve todas estas cuestiones relacionadas con su valor, con su presencia, con su presencia y su valor ya muerto, ¿sí? Pero que de alguna manera, pues con las cosas que nos terminan de pasar en estos tiempos de pandemia, no es que necesariamente cambie mucho, pero sí se vuelve más vertiginosa y me hace pensar precisamente en qué tantas otras cosas vertiginosas nos ocurren que hagan que esa figura de la herencia, de la inmediatez de la despedida y de todas estas cosas que todavía nos quedaron de cierta manera, ¿sí? Aunque volvimos a los funerales que se convergen gentes, donde se encuentran los vecinos, los familiares que hace mucho no se veían, sí siento, así como otras cosas que nos fueron cambiando, que tienen otra ruta, por lo menos una ruta mucho más inmediata, o posiblemente porque la sensación del tiempo, de la duración del tiempo es más inmediata, que hasta eso que era como el pare, la muerte, como que también se aceleró. Entonces un poco me hace pensar en cuál es el lugar de la persona, en cuál es el lugar de este, y una última cosa, el lugar que no lo he tenido presente, pues no se me había pasado, pero que podría tener el muerto mismo como objeto, como cosa, esa cosa que se reconoce, esa cosa que no se entierra, pero tiene encima de sí, por la memoria, por el pasado, por el presente, una cantidad de conflictos y de problemas que, insisto, nos importan y tienen su valor, porque sobre ellos los vivos pues seguimos moviendo nuestras dinámicas. Uno podría decir en un término un poco de pronto presuroso y no reflexivo, no muy bien pensado,
pero que la vida de nosotros los seres que habitamos hoy día es una larga prolongación de unos sobrados de muerto o de unos dejados, unos legados de muerto, ¿sí? Que tratamos nosotros como sociedad de organizar permanentemente y que vamos de alguna forma articulando de acuerdo a nuestras intenciones, nuestros intereses, pero también nuestros afanes, nuestras incertidumbres, nuestros conflictos y dando cuenta de la forma en que ese muerto vale y la manera en que ese muerto se ubica, alguna que otra cosa también podremos tener presente para ir entendiendo, creo yo, un poquito más la manera en que se estructuran o toman forma pues, nuestros problemas, nuestras vicisitudes. Y hasta ahí dejo. Como bien decía Luis Alberto y les decía yo también, esto es un poco como varios elementos o varios insumos que tratan de ir dialogando con un asunto que del todo no se termina de perfilar, pero creo que eso también está bien porque le da a uno más necesidad de trabajarlo, pero que sí tienen como estas reflexiones, estas referencias ahí, sobre las cuales pues podemos hablar, si les suena. Entonces, pues yo dejo ahí. Muchas gracias, Andrés. Sus preguntas, inquietudes, rayes. Sí, todo vale. Todo vale. Menos los huevos que están caros. Voy a poner esto acá por este lado, a ver. Si quiere. ¿Y ahí sí se ve algo? Sí, no, esto, mira, esto es una maravilla de la tecnología. Sus preguntas. Pregunta tú y después yo comento. Cuando hablabas de las, pues primero voy a hacer todas mis preguntas puntuales. Cuando hablabas de las cámaras en donde entierran a los muertos en el cementerio tan particular de los NASA, no es que reutilicen la misma cámara para varios miembros de una misma familia, como pasa en los cementerios, que una misma bóveda o incluso un mismo roto pues está como escriturado, titulado a una familia y ahí van cada vez los mismos muertos, sacando unos al osario, por ejemplo, y enterrando el nuevo muerto, ¿cierto? Pero siempre como en familia. Entonces, primero, pues preguntar si se reutilizan esas cámaras. No, incluso ellos tienen un problema que se les llenan muy rápido. Entonces necesitan hacer otro cementerio, ¿sí? O sea, no se utiliza el tema de... Entonces, como que incluso el cementerio se les olvida, entre comillas, ellos lo saben, pero ya pues se montan tanto y ya dejan de tener su lugar, digamos, como el cementerio. Pero sí pasa que ellos se parecen más como a socavones, que usted agarró, le sacó, hizo todo lo que tenía que hacer, los dejó y fue con otro, más porque son montes, son morros, son partes altas, pero si no se reutiliza. En algún momento dijiste gatilleo, ¿qué es? Para justiciar al inmortal del río. Entonces los gatilleros hacen gatilleo, entonces el gatillero es una justiciadora. Entonces alguien por sospecha o porque encontraron culpabilidad en algo o porque tenía participación en algo que los afectó, hablo de la autodefensa indígena, la guerrilla también lo hace, pero solamente de otra manera, pues era gatillero, era pues un tiro de gracia. Sí, pero es una suerte de sicariato sin importar de qué bando venga esa tía. No porque la persona, eso es un detalle, pero es un detalle muy presente. Por ejemplo, cuando uno no lo conoce nadie, entonces decían muy al comienzo, usted cuando vaya donde no lo conocen, hable por mí, hable de que me conoce a mí, hable de que porque si usted no lo identifican, lo amarran. Y lo que pasaba antes es que a la persona la amarraban y si no lograban desencriptar la vaina, quién era, o gatillero, ¿sí? Normalmente es un tema donde te cogen, es como el tiro de gracia, más bien. Después pasa algo muy interesante, pero eso es otra historia. Varios de los gatilleros ahora son personas redimidas en Cristo y hacen parte de, ellos hacen testimonio de la palabra de Dios. Porque buena parte esto pues tiene que ver, aunque no directamente con esto, pero una importante cantidad de la población nazahués, que antes eran 250 personas, hoy día son más de 3.000. La Paz hace que esta gente crezca. Una buena mayoría son cristianos, son pertenecientes a la Alianza Cristiana y Misionera y otros al pentecostalismo, ¿sí? Entonces varios de ellos después se volvieron en referentes y en testimonios de él.
En una parte, cuando hablabas de digamos, cómo se conforma en oposición a las guerrillas nacientes este movimiento de autodefensa, digamos, indígena NASA, ¿cuáles fueron digamos, los que llegaron como de formadores o cuál fue la influencia que llegó ahí para la conformación de esas autodefensas? Como ¿qué fue lo que propició o que desató finalmente la conformación de eso? ¿O fue paralelo al Pues son procesos superpuestos de muchos antecedentes, de muchas situaciones que también hablan del conflicto mismo. El conflicto pues tiene una estructura cíclica. Entonces va pasando, se reactualiza y previas situaciones llevaron a esta, pero digamos el detonante, por llamarlo de alguna manera, es la coincidencia de dos situaciones. Una tensión creciente entre vecinos. Por ejemplo, había una situación bien interesante y bien compleja, y es que convivían estas ligas agrarias con los indígenas, incluso hubo relaciones de compadrazgo. Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, tenía unas relaciones de compadrazgo con los nazis. Pero con el tiempo, y también por el mismo tema, yo les decía, ellos vienen de una tradición liberal. Y acá tradición liberal no es la ideología liberal, no es el Partido Liberal y los señores del Partido Liberal. Entonces hay un evento, no entro en detalle, pueden leer, pero es cuando se da la dictadura de Rojas Pinilla, que él tiene esas famosas amnistías para bajarle el nivel a la violencia. Los que se amnistían son los liberales, no los comunistas. En esa época, antes de la dictadura de Rojas Pinilla, el enemigo común era el régimen conservador. Entonces, liberales y comunistas o comunes, que era como se llamaban en el sur del Tolima, andaban juntos. Cuando Rojas Pinilla plantea las amnistías, los liberales se amnistían, o sea, se vuelven gobierno, y los comunistas, que en el momento ya estaba ahí Tiro Fijo, no lo aceptan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los anteriores guerrilleros liberales o los anteriores señores liberales en esa zona, que tenían una relación muy fuerte con los NASA, se vuelven no solamente progobiernistas, sino paramilitares, porque empiezan a tener una acción sobre los comunes o comunistas, como habían antes andado juntos, los conocían y eran quienes los podían eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se enemistan los NASA porque tenían una tradición liberal y estos comunes porque ahora empiezan a pelear en contra. Y a eso, que es una cosa con altas y bajas, pero los separa, los divide, le llega la segunda circunstancia, que es la contundente, y es algo que se llamó la Operación Soberanía o la Operación Marquetalia, que muy rápidamente para indicar, esta tiene contexto en los años 60, triunfa la Revolución Cubana y está ese pánico en este hemisferio, el occidental, de que se imponga el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces hay un interés muy fuerte por extirpar o regular esto. Es más, el concepto de república independiente se lo inventa el mismo Estado. El Estado es el que dice, acá hay unas zonas donde hay una gente que tiene ciertas conductas que no son como tan en la línea de lo que nos proponemos, entonces hay que extirparlas. Y entonces viene una operación muy fuerte, que es la Operación Soberanía o Operación Marquetalia, dirigida por un señor, en esa época el coronel Matallana, que para los violentólogos eso tiene una referencia muy fuerte. Matallana es un héroe de la guerra de Corea, esa guerra que Colombia mandó a sus héroes y no sé qué, contra el comunismo internacional, yo qué sé. Y Matallana llega allá, y Matallana, pues no era etnólogo, pero tenía un muy buen ojo. A ellos les cuesta muchísimo, sin un ejército profesional, sin unas condiciones dadas, meterse en una zona tan tupida de cañones, muy difícil de ingresar. Y él se da cuenta que hay una gente que no quiere a las guerrillas, que son los NASA. Él poco a poco entra, y se los va encontrando. Incluso, pues sí, se logra el favor de ellos. Y hay un momento en que la cosa está tan dividida y tan tensionante
que él les hace la propuesta de que comiencen a trabajar como correos primero, como cargueros después y finalmente como combatientes. Entonces pasa una cosa bien paradójica en estos movimientos de la guerra. Durante meses 30.000 militares se mueven, se meten, sacan a esta gente, o sea, los socialistas, ellos se van para el Cauca, un sector llamado Río Chiquito, se instaura la soberanía del país, se toma esa república independiente, se toman la foto y se van. Y los que quedan frenteando por el Estado-Nación son los nazis, hasta mucho tiempo después. Entonces, bueno, es como un poquito el contexto, pero eso tiene otros elementos ahí. Bueno, ¿Quién más específicos? compañera y compañera. Pues ahora que dice que hay como mucho cristianismo presente y todo esto se me vino a la mente, ¿qué tanto ha permeado el cristianismo, digamos, al actual enterramiento que ellos están teniendo? Porque, pues, según el cristiano, pues, por ejemplo, yo hablo desde mi pueblo, porque allá son todos radicales, dicen como no, se toca enterrarlos con lo menos posible, con la ropa, o sea, con el uniforme que utilizaban para ir a la iglesia y más. Claro, claro, incluso hay un tema muy fuerte, desde lo corporal sí, es más, ellos mismos creo que ratifican esa idea de que no hayan ídolos, entonces por eso no hay cruces, no hay monumentalidades, a ellos les sirve, les gusta esa idea de que el cementerio sea soterrado, bajo perfil. La gran disputa de ellos tiene que ver con la presencia espiritual, porque puede ocurrir que el muerto ni aparece. Entonces, no sé, por ejemplo, don Bernabé Paya, un gobernador, un hijo del capitán de esa autodefensa, que era una persona poderosísima, y que si nos hace la paz, él tuviera que haber tomado esa capitanía, o sea, seguir siendo él dice que él tiene unos conflictos muy fuertes porque él cree en el Evangelio, pero su papá le aparece, el comandante de todas estas cosas, y se le aparece para una instrucción, porque el señor ha sido gobernador, ha tenido sus cosas, tiene un liderazgo muy significativo, y los pastores lo que le dicen es, cuando se aparece su papá, no es su papá, es el demonio, que toma la forma de su padre, precisamente dentro de todo este tema de la idolatría, que es una cosa muy complicada, muy complicada. Entonces la idolatría no es solamente el ídolo, sino que tiene que ver con esas fuerzas, esas presencias que tiene el mal, lo llaman así, haciendo uso de la memoria del muerto. Entonces es como una especie de engaño. Y si la persona se deja engañar es como si cayera en el error, como si pecase, porque está idolatrando. Entonces hay unos conflictos con eso bien interesantes que están ahí presentes y claro, o sea, están ahí en el cuello. Antes de su pregunta, quisiera hacer un comentario porque es que es bien interesante. Nosotros a veces tendemos a considerar las doctrinas religiosas como monumentales y dictadas desde arriba y que la gente las debe tomar a pie juntillas, pero lo que suele ocurrir en la vida real es una cosa tremendamente fluida. Y una vaina súper interesante es esta cosa de los evangelios indígenas. O sea, los indígenas que devienen evangélicos es una vaina pero verdaderamente interesante porque nunca son como los gringos, o sea, nunca son protestantes como los gringos, es una cosa verdaderamente muy enredada, llena de espíritus, llena de sueños, llena de señales, llena de un montón de cosas y es súper bacano, o sea, esto es verdaderamente un lugar para estudiar. Un poco como pasa con la tradición católica, nosotros también estamos un poco acostumbrados a pensar que llegó la colonización y la colonización de la iglesia acabó con todas las creencias indígenas y suplantó todos los rituales y la vida no sé qué, y vamos a ver y nosotros somos pero realmente una mezcla espantosa de cosas, de prácticas, no sé si prácticas, de modos de resolver problemas. Y para eso acudimos a las cosas más extrañas, podemos volver santos cosas de anime, o podemos volver santos, o sea, es verdaderamente impresionante, o sea, cómo podemos hacer magia con YouTube, magia con Instagram, magia con TikTok, whatever, y ahí están en juego todas esas cosas, de nuevo como armándose de una manera tremendamente fértil
que va tal vez mucho más rápido que nosotros mismos o que nuestra comprensión teórica del asunto. Entonces, súper bacana la pregunta porque eso lo que nos señala es un montón de lados para donde podemos. Felipe. Estaba yo pensando en lo que usted enfatizaba, como en esa importancia que, bueno, ese rol que cumplen los muertos como mediadores entre lo que piden las personas y las cosas que pasan en medio de conflictos y todo eso. Entonces me imaginaba como a Omaira, allá en Armero, ¿cierto? Que cumple como esa función. Bueno, y aparte de eso, que los tipos de muerte, cómo influyen los tipos en los que esas personas mueren para que se conviertan en esos mediadores. Y pensaba yo en ese caso de esa niña allá, pero también pensaba en lo que usted nos decía de la pandemia y cómo, aunque había la memoria, la herencia del muerto, todas esas cosas que limitaban los enterramientos, cómo hicieron que de cierta manera esas personas que se morían no tuvieran la suficiente importancia, por así decirlo, en el tiempo para sus propios familiares. Yo me imagino que, lo digo porque uno va como a los cementerios hoy en día. Yo tengo un amigo que bueno, murió hace un tiempo y fui hace poco al cementerio y veía como unas tumbas así súper dejadas, coincidían con el tiempo en el que fue la pandemia, y otras que no estaban en ese tiempo y pues que todavía siguen siendo como muy cuidadas. Entonces, de cierta manera, como que esos muertos, y aunque existe la memoria de esa herencia, tienden a dejar un poco de lado como esa importancia que se le da así al muerto en sí. Pues es que sería muy interesante, yo no tengo respuesta para eso, pero sería muy interesante ver qué empieza a calar en sí respecto a ese muerto, porque puede ser lo que tú dices, de pronto una, no sé, una fragmentación, una volatilidad de la memoria y hasta cierto punto de por la memoria de la referencia, la atención, el cuidado a la memoria, al recuerdo, a lo que nos deja ese difunto, o que de pronto sean otros los espacios en los que se refrenda, se ubica lo que sea que nos signifique ese muerto. Y aquí hago referencia, dentro del tema también de la pandemia, algo que se vuelve muy complicado son los funerales virtuales, ¿sí? Porque los funerales virtuales tienen una cosa muy brutal. Bueno, no es que finalmente no se cambie mucho tampoco la cosa, pero es que imagínese usted que pronto, cuando acaba el funeral, cuando se cierra la sala, ¿sí? Que eso es una cosa muy, muy fuerte. Me tocaron como unos 3 o 4 así, de esos, no tuve culpa, pero era como llegar era como empezar a recoger cierto hábito de que la persona había que despedirla, pero se despedía en una videollamada, en un Google Meet, ¿sí? Y entonces en el Google Meet, pues, ¿qué pasa? Más allá de la distancia, más allá de la distracción, era, por ejemplo, una cosa, pues, uno dando clases, entonces me parecía muy chistoso porque en las clases, comillas, el centro dice del profesor y las otras camaritas, o simplemente el nombre del fulanito sin la cámara por ahí, y el siguiente Google Meet, que era el del velorio, entonces el centro era el féretro, le ponen la cámara y los otros, los asistentes al ladito. Y entonces eso era bien particular porque yo no estoy diciendo que, se perdió el sentido y la referencia de la muerte. Al final de un entierro físico presencial también, ¿qué pasa? Se acaba el funeral, la gente va y queda ahí embalado directamente involucrado. Se siente, digamos, el peso de la muerte una vez, no se cierra la sala, pero sí se acaba el funeral, o sea, se entierra la persona y todo el mundo va. Entonces, pero sí me llama la atención cómo es que esto empieza a transitar y de pronto dónde tiene el acento. Un accidente tonto, pero que puede dar cuenta un poquito de uno a dónde dirige su atención. Y por el mismo la forma de vincularse con el muerto. Me pasó que este amigo que les digo, por fin le hicieron la entrega a su padre de su papá, le entregaron las cenizas. Entonces ellos hacen una ceremonia como pasaba también, que me pasaron un par de veces, que se iban al cementerio, o bueno, al Camposanto, y depositaban la urnita en algún lugar. Ahora tienen eso de que le ponen un árbol encima, yo qué sé. Y eso se filmaba, entonces había una videollamada con el tema. Entonces a mí me dicen tal día, y entonces yo digo, listo, yo los acompaño. Entonces a la mañana, entonces era una tarde y a la mañana yo le escribo como a la hermana del amigo y le digo, oiga, háganme un favor, compártame el enlace.
Y llega y me dice, pero ¿cuál enlace? Si eso era en Bogotá, yo estaba en Tunga, sí, eso es, entonces ¿va a venir o qué? ¿O cómo va a ser la cosa? Y yo, ay, no, luego no les van a conectarse y... Yo los acompaño virtualmente. Sí, entonces pues qué pasa, ay, pues, como ustedes, ¿no? Ay, ya es presencial, pues ya. Sí. No, bueno. Entonces, pues no, más allá de mi despistadez, que era al final cuentas, ese es el tema acá, es de qué manera es que puede haber ese vínculo o esa interacción. De pronto puede ser que ya el campo de recuerdo no sea propiamente la tumba, puede ser el estado de te fuiste hace un año, la recordación, el te escribo, el no sé qué, por decir entre tantas otras posibilidades que vuelvo y digo, yo creo que en el fondo, en el sentido de la cosa misma no es que cambie mucho, pero los esquemas sí cambian. Entonces puede que empecemos a ver, y eso es lo que sería interesante analizar, cuáles son esos sitios, esas interacciones que le permitan a uno ir encontrando la forma de tratar y de significar esa presencia de su muerte. Es que a eso es lo que yo voy justamente, es como si los modos en los que las personas mueren influyen en la forma en la que las personas también perciben a esos muertos. Almarillo Solcino va a decir definitivamente que sí, o sea, en sus formas, si es más dramático, si es más violento, sí. Acá en nuestro caso, fíjense que esa idea de la inmortalidad, paradójicamente tiene que ver posiblemente la forma en que usted muera y sea ubicado. Las muertes horriblemente risibles, las que no tienen que pasar, y a cierta memoria colectiva le hace peso, y uno la recuerda. ¿Se acuerda de ese fulano que murió de esta manera tan pendeja? Por ejemplo, pero es que pasa. O simplemente lo normal y lo convencional, el grado de relacionamiento que usted tiene, que puede de alguna forma también significarse o referirse al propio momento de la muerte. Esas cosas, a mí me gusta mucho esa idea ficticia de la inmortalidad, porque a veces de pronto a nosotros nos pasa en la idea de la memoria que construimos con el mundo moderno, de que si se nos va a morir alguien, nosotros queremos tener como una fijación por el último momento. Me alcanzó a ver antes de morir. Oiga, vaya que está en urgencia, vaya que está en cuidados intensivos y se va a ir, vaya y se despide. Y eso obviamente que tiene que ver con la tranquilidad del vivo, principalmente. Bueno, el muerto también puede ser de cerrar, de ubicar, pero también tiene que ver con esa situación perenne. Estuve cuando tenía que estar, quedé registrado cuando tenía que registrar, cumplí, ¿sí? Es más, el tema del funeral mismo es más una obligación que otra cosa. Usted va porque toca, es que no lo ve. Ya ahorita con la pandemia eso se relativizó, ¿no? Pero es que usted lo tiene que ver que fue, porque eso es como... Entonces, el punto aquí es la manera del momento mismo, sí, pero todos los referentes alrededor del momento, cómo nos ubicamos, qué interacción tenemos, todo eso creo yo que arma como un conjunto de elementos que sí nos da lugar de esa relación. Ahora que estabas hablando sobre el intercambio que constantemente hacemos con los muertos, si no son flores, son coronas, si no son coronas, son globos, quería preguntar si existe alguna forma en la que los nazas están intercambiando con los muertos, o si ellos llevan flores a los cementerios o si es un cementerio ya totalmente inusual, porque pienso que si un cementerio no tiene flores ya es inusual. Entonces sí, es eso, más bien cómo los NASA, con qué objetos o con qué formas están siempre intercambiando con los muertos, o simplemente ya se dejan allá y son esos otros valores de la muerte los que están guiando las relaciones y como que no se necesita intercambiar. ¿Cómo funciona? Había, porque la verdad es una práctica cada vez menos presente, había un banquete, como los que pasan el 31 de octubre, el 1 de noviembre, en el mundo andino, y en Nasayugue se llama el Chatutz, y el Chatutz es como el regreso. Y entonces la idea del muerto, del difunto, es que él anda, él anda el cosmos, es lo que dice un médico tradicional, él va por todo lado, él va dando la vuelta, él camina, él anda por el árbol, pero yo creo que eso se lo robaron a los guambianos, y que cuando el arcoíris
da la vuelta, que entonces él vuelve y sube a donde están las lagunas de los páramos y estas cosas. Bueno, hacen su circuito y andan el cosmos. Entonces que en algún momento van y visitan a la familia y la familia les pone vestimenta, porque en el cosmos la ropita se gasta. Entonces le llevan vestido, le llevan ropa y le llevan comida de la que le gustaba, ¿sí? Y se comen la sustancia, el alma, decían varios NASA, de esa comida. Y el 1 de noviembre al desayuno los NASA que están ahí se la comen y se llama el sobrado de muerto y se lo comen como un banquete. Cuando se prepara sin aliño, se prepara sin sal porque la sal quita la fuerza, pero se les deja. Y al día siguiente, al 1 de noviembre, pues los vivos, si le echamos la sal, el adobo y lo que sea, no la comemos. De pronto así como una especie de reciprocidad manifiestan una materialidad que se les dejaba. Pero en las tumbas no flores, pero yo ahí en ese capítulo termino con una cosa, pero eso tiene que ver, es cuando, insisto, ahí sí está la diferencia, cuando el tema, digamos, de la tradición cristiana protestante no ha llegado con tanta fuerza todavía, y es que ellos lo que sí hacen es siembran flores, o sea, la flor cortada, llevan flores sembradas. Hay una metáfora muy hermosa de un muchacho que ese sí, la verdad, ese sí se salta lo del proceso de paz. Él se enrola en las FARC, un muchacho nace y él muere en un bombardeo en el Cañón de las Hermosas, que es relativamente cerca, pero es un bombardeo muy fuerte y es muy triste todo, muy triste. Y como él hace parte de una causa de justicia militar, pues porque los militares son los que encuentran su cuerpo, son los que lo tienen todo, y son los que demandan que la familia llegue por el cuerpo, pero bajo una cadena de custodia o una cosa y todo rara, entonces ordenan que él no puede ser enterrado en el resguardo, en el territorio indígena, sino que tiene que ser en un cementerio que pueda ser objeto de trámites legales o jurídicos o lo que sea. Pero tienen que entrar al cementerio del pueblo de Gaitán. Y eso es lejos, o sea, son como de la vereda donde sé, que es casi llegando al páramo, pueden ser unas 16 horas a pie y unas 6 horas en carro, o sea, es un viaje de 2 días para llegar al cementerio. Entonces, doña Concha, que era la mamá del muchacho, cuando iba y lo visitaba, cada vez le dejaba una flor, pero sembrada, un retoño. Y ellos tienen una metáfora muy hermosa, pero tengo que reconocer, es de unas familias, yo no le voy a decir que los NASA tienen, y es que la forma en que la tierra lo acogía, la tierra NASA, porque también es todo el tema de retornar, de sembrarse, del origen, como la lógica del ombligo, ¿no? De la placenta que también está ahí, es quedando sembrado en tierra de ellos. Entonces, como queda sembrado en tierra de ellos, pues con matas que se sembraban allá y que se enraizaban en el cementerio de blancos, en el cementerio campesino, y que producto de eso germinaba. Y se hacía como un lugar, que además eso tiene una lógica muy bonita y muy poderosa con el hecho de que el muerto es el que hace el lugar de los vivos. O sea, como eso, por ejemplo, los guayú que lo tienen tan claro de por qué pelean tanto por los sitios de los muertos y los restos, pues porque donde están los muertos, eso sí es mío, de verdad, porque me siembro, ¿sí? Me siembro en mi pasado, me siembro con mis antecesores, me siembro con mi herencia y le doy un significado, una implicación de pertenencia. Yo no sé si la palabra porque es correcta, pero fijo sí de tenencia, de pertenencia a ese lugar. Entonces, lo más cercano eran las flores. Bueno, los sembradíos de matas que germinaban flores. Eso sí era muy claro. La última pregunta. Bueno, a mí me llamó un poco la atención la forma en que pues, los muertos se comunicaban pues, con los vivos. Entonces, ¿cuáles son las otras formas en que se comunicaban? Porque hablaste de los sueños. Los sueños es esa gente tiene una vaina de que en la tulpa, en el fogón, sí o sí la primera cosa usted que soñó. Y eso está muy presente. Lo segundo tenía que ver con los trabajos. No sé qué le lleva tanto la atención el tema de los trabajos, es el trabajo que la persona hace, pero eso se parece también mucho a la tradición campesina. El trabajo que la persona hacía habla por él. Entonces, por ejemplo, cuando un cogedor de frijol que muere, llegan los que recogen frijol y en el tajo donde él solía trabajar, el frijol está recogido. Eso les dice algo. ¿Qué exactamente? Pues ya toca preguntarle a los demás. Pero eso les decía algo. Les decía, las ánimas se presentaban
y hay unas cosas muy tristes dentro de toda la narrativa que ellos mismos hacen de su guerra, de su conflicto, y es en varias ocasiones las FARC perpetró masacres, o sea, literal de meterse y acabar completamente con la gente que en un lugar estuviese. Y cada masacre tenía, digámoslo, como una premonición que se daba cuando el ánima de algún muerto anterior llegaba como una sombra, y era una sombra que empezaba a orbitar, y empezaban a encontrar las personas que se acercaban a la sombra, que ya no había sombra, pero que había un charquito de sangre, y esa era una forma de indicar que algo muy, pero muy terrible iba a pasar, y en efecto pasaba, que es lo peor, o sea, que obviamente ya en la construcción narrativa todo lo tienen ellos súper claro, pero tenía que ver con esos asuntos. Después ellos mismos me decían, pero eso sí, después se los contaré, es que cualquier cosa que usted tuviera que conocer a fondo, usted la tenía que preguntar a un muerto. Y yo, ¿cómo carajo yo le pregunto a un muerto? La tabla hasta ahora no se va a no se tiene presente. Pero sí, o sea, no le va a echar todo el rollo, pero simplemente es que usted se hace preguntas y los indicios del pasado que tienen básicamente que ver con las biografías o tanatologías, yo no sé cómo llamarlo ahí, pero las historias que los mismos muertos cuando vivos podían contar, hay que seguirlas, y de esa manera lo que usted necesita resolver se lo dice, ¿sí? Esa era otra de las formas de hacerlo. Bueno, nos están sacando lastimosamente. Nos vemos en las conversaciones sobre asuntos de campo, si Dios quiere, y la universidad lo permite, el próximo año. Nos vemos. Están listas las maletas, al fin decidí partir. Hay algo que me detiene, que no me deja salir, siento un nudo en la garganta. Y es tal vez por la nostalgia de dejar todo sin mí. ¿A dónde está aquel cariño que un día juraba estar conmigo hasta el fin? Se esconde y no quiere hablarme, es su tormento verme partir. Le voy a pedir a Dios que si muero en lejanía, mi cuerpo entierren aquí y estar por siempre en la tierra mía. Si mi ruego es un fracaso, al menos pueda volver para recoger mis pasos. Me alejo, viejos amigos, ay qué tristeza decir adiós. Me voy por otros caminos en busca de aquel cariño que mitigue mi dolor. Le voy a pedir a Dios
que si muero en lejanía, mi cuerpo entierren aquí y estar por siempre en la tierra mía. Si mi ruego es un fracaso,